Bien, vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy, muchachos de quinto. Vamos a avanzar con el primer militarismo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? Habíamos hecho las generalidades del primer militarismo y habíamos hecho el gobierno del señor José de la Mar, el ejecutivo débil. El ejecutivo débil. Eso habíamos realizado. Entonces vamos a continuar simplemente. Estamos dentro del primer militarismo. Estamos dentro del primer militarismo. Es la continuación nada más. Habíamos puesto gobernantes. Y entonces ahora en gobernantes hay que tener ¿qué cosa? Hay que tener a los gobernantes que estuvieron en el poder. Ya hicimos a José de la Mar. Ahora vamos al siguiente. Vamos al siguiente. ¿Quién es el siguiente? El siguiente va a ser el señor. Vamos a poner por acá. Punto número 2. El gobierno. El gobierno. ¿Ok? El gobierno del señor Agustín Gamarra, que al final se va a convertir en su primer gobierno. Agustín Gamarra. Ahí está. Agustín Gamarra. Él es. Y Agustín Gamarra, por si acaso, Agustín Gamarra gobierna de 1829 a 1833. Él sí pudo terminar su mandato. Él sí pudo terminar su mandato. ¿No? Porque tú sabes que la Constitución en aquellos tiempos te decía que 4 años de gobierno debía tener esa persona. ¿Ok? 4 años de gobierno. ¿Está bien? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, por favor. Ya está. Listo. Entonces, 4 años de gobierno. 1829 a 1833. ¿Ya? Según la constitución vigente en ese momento, que era la constitución de 1828. O sea, lo han dado un año antes. ¿Ya? Un año antes. Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener el gobierno de Agustín Gamarra, del 29 al 33. Del 29 al 33. ¿Y qué podemos tener de este señor? ¿Qué podemos decir de este señor? Lo primero, Agustín Gamarra. ¿Cómo va a ser conocido su mandato? ¿Cómo va a ser conocido su gobierno? Entonces vamos a tener acá conocido como el ejecutivo fuerte. El ejecutivo fuerte. ¿Ok? Y autoritario. O sea, todo lo contrario a José de la Mar. Todo lo contrario a José de la Mar, ¿sí o no? Todo lo contrario a José de la Mar. José de la Mar era el ejecutivo débil, donde mandaba ¿qué cosa? Donde mandaba el Congreso. Pero ahora tenemos un ejecutivo fuerte y autoritario, un ejecutivo que se impone, ¿entiendes? Sobre los demás, que se impone sobre los demás. O sea, no le interesa lo que diga el Congreso, no le interesa lo que diga el Congreso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener ahora en este ejecutivo. Bien, fuerte y autoritario. Agustín Gamarra. Siguiente. Él entró por golpe de Estado, ¿sí o no? Él entró por golpe de Estado. Y entonces, como entró por golpe de Estado, ¿ya? Como entró por golpe de Estado, tuvo que derrocar a alguien. ¿Ok? ¿Derrocó a quién? A José de la Mar. ¿Ok? Él sacó del poder a José de la Mar. Y sobre todo lo hizo porque José de la Mar firmó un convenio, si te acuerdas. El llamado Convenio de Girón. En el cual, ¿no? Va a determinar que Ecuador, o mejor dicho, en ese tiempo no existía Ecuador, sino la Gran Colombia, tenga grandes posibilidades de ganar el conflicto. Y eso no lo vamos a permitir. Entonces, por eso, el señor Agustín Gamarra va a tener la firma del tratado Larrea-Gual. Firma del Tratado de Larrea-Gual con la Gran Colombia.
Y de esa manera vamos a tener el fin del conflicto, el fin de la guerra, el fin del enfrentamiento. Tratado Larrea-Gual, acuérdate, ¿ah? Tratado Larrea-Gual, ahí lo estoy viendo. Tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia. Y de esa manera ya no tenemos conflicto, ya no tenemos enfrentamiento. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿qué más con Agustín Gamarra? Fue apoyado durante todo su mandato, fue apoyado por su esposa. Su esposa será un componente importante en esta parte del caudillismo militar, primer militarismo. Su esposa va a ser una caudillo. Su esposa, a la cual, ¿no? A la cual la llamaban de una manera peculiar. Ella se llamaba en realidad Francisca Zubiaga, pero a ella la conocían como la Mariscala. Una mujer de armas tomar. Una mujer que andaba a caballo, andaba armada, ¿ok? Y tenía su propia gente. O sea, era una caudilla. Era una caudilla. Entonces, esta es la mujer que acompaña a Agustín Gamarra, ¿no? Francisca Zubiaga la Mariscala. ¿Está bien? Francisca Zubiaga la Mariscala. Entonces, ejecutivo fuerte y autoritario, tratado Larrea-Gual, apoyado por Francisca Zubiaga. Si te acabo de decir todo esto, a ver, respóndeme. ¿Buena o mala relación con el Congreso de parte de Gamarra? ¿Buena o mala relación con el Congreso? ¿Buena o mala relación con el Congreso, con el poder legislativo? Muy bien, ahí está. Mala relación, correcto. Estamos muy bien entonces en el entendimiento. Y esto te lo voy a confirmar con lo siguiente. Fue acusado varias veces constitucionalmente de violar la Constitución. Fue acusado constitucionalmente ya por el Congreso. En este caso, exactamente por el diputado tacneño, ¿ya? El diputado tacneño, por el diputado Francisco de Paula, así se llama, Francisco de Paula González Vigil. Francisco de Paula González Vigil. ¿Me entiendes? Fue acusado varias veces de violar la Constitución, de no hacerle caso a la Constitución, pero salió airoso, salió adelante. Bueno, la verdad es que lo hizo a la fuerza, porque no le interesó lo que diga el Congreso. No es que cada caudillo tenía su gente que lo apoyaba, entonces no había problema con ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces fue acusado constitucionalmente por el diputado Francisco de Paula González Vigil, ¿no? Pero nunca tuvo que pagar nada el señor Gamarra. ¿Qué más vamos a tener? A ver, en Colombia, en la Gran Colombia, está ocurriendo algunos cambios. Los vecinos de Quito y los vecinos de Guayaquil se han reunido. Se han reunido para poder tomar decisiones con respecto a su futuro. ¿Ok? Se han reunido y entonces han tomado una decisión. Separarse de la Gran Colombia. Separarse de la Gran Colombia. Esa es la decisión que han tomado. Separarse de la Gran Colombia. Y los vecinos de Quito y los vecinos de Guayaquil tomarán una decisión. Formar un nuevo país. Formar un nuevo país. Y nace Ecuador, señores. Ahí es donde nace Ecuador, separándose de la Gran Colombia. Y el primer país que le firma un documento reconociendo la independencia de Ecuador como país independiente es el Perú. Vamos a tener la firma, y así nos hacen problema, la firma del tratado Pando Noboa
con la naciente República de Ecuador. Con la naciente República de Ecuador. Ahí está, con la naciente República de Ecuador. Listo. Somos el primer país que le firma un documento a Ecuador. Ya está ya. Otra cosa. Ya está ya. Firmado. Estos son los principales puntos del señor Agustín Gamarra. Ahora, antes de irse del poder, él convoca una asamblea constituyente, ¿no? Un congreso constituyente. Y tú debes saber, y ahora en los últimos tiempos estás escuchando un montón de eso, tú debes saber que cuando se convoca a una asamblea constituyente es porque va a haber, ¿qué cosa crees? Asamblea constituyente, ¿de qué se van a encargar? ¿De hacer qué cosa? A ver, dime tú. Lo repito, ¿ah? Mira, entiende mi mensaje subliminal, ¿ah? Asamblea constituyente, congreso constituyente. ¿Qué querrán hacer? ¿Qué querrán hacer si se convoca una asamblea constituyente? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Si quieren, si convocan una asamblea constituyente, ¿qué querrán hacer? Te leo. Te leo. Ah, ¿qué me dice? Muy bien, Pangalima. Muy bien, Fabiola. Muy bien, Valeria. Exacto. Lógico. Donde veas en la historia asamblea constituyente, congreso constituyente, porque van a hacer una nueva constitución. Punto. Es necesario. Es un grupo de congresistas, de diputados si quieres, que su única intención debe ser organizar, realizar una nueva constitución. Punto. ¿Está bien? Bien. Entonces, Gamarra convocó un grupo para que de esa manera se encargue de la reforma de la constitución. Pero eso demoraba y ya se terminaba el mandato de Gamarra. Entonces Gamarra convocó elecciones y salió un nuevo hombre encargado del poder. Pero esa asamblea constituyente todavía estaba ahí. ¿Entiendes? Se supone que tendría que haber sacado esa constitución para que bajo esa nueva constitución se escoja el nuevo presidente. Pero no fue así. ¿Entiendes? No fue así. Y es por eso que esa asamblea constituyente se arrogó. O sea, mejor dicho, se tomó la potestad de poder llamar elecciones y escoger un nuevo presidente. Y como lo pone ahí Fabricio, es cierto, entra ahí Luis de Orbegoso. Entonces vamos a colocar por acá. Punto número 3. Entra el gobierno. Ya entra el gobierno. Acá está. Gobierno de Luis de Orbegoso. Ya está. Y Orbegoso se convierte en presidente del Perú, que gobernará entre los años 1833 y 1835. 2 años de gobierno. Creo que ya tú automáticamente sabes si gobierna poco a qué se puede deber, ¿no? O sea, creo que ya tú te das cuenta. Es una característica general del primer militarismo. Lo hemos hecho. Característica general del primer militarismo, así que no hay problema con eso. Gobierno de Luis de Orbegoso. A ver, ¿qué hará este hombre? La asamblea constituyente todavía está, ¿no? ¿Y cuál era su chamba? Hacer una nueva constitución. Entonces, lo primero que va a ocurrir que le van a pedir a Orbegoso, ¿qué cosa es? Es la promulgación de esa constitución. Promulgan la constitución liberal de 1833. O sea, sacaron una constitución de 1834. Casi. La constitución liberal de 1834. Eso es lo primero que va a ocurrir. Ajá, a ver, ¿qué me dice Mauricio? Guerra civil contra Gamarra. Ya.
Contra Gamarra, ya, contra los gamarristas puede ser, ¿ah? Contra los gamarristas. Claro, tiene razón. A ver, eso es lo primero que vamos a leer con Orbegoso. Eso es lo primero. Lo segundo es que, como él dice, se inicia la primera guerra civil del Perú independiente. Profesor, ¿qué es una guerra civil? Una guerra civil es un enfrentamiento entre dos bandos de civiles, dos bandos propios de un territorio. Propios de un territorio. O sea, dos grupos que pertenecen a un mismo territorio. De hecho, que por el poder, ¿no? Entonces, se inicia la primera guerra civil del Perú. ¿Ok? ¿A quién enfrenta esto? Esto lo enfrenta a el general gamarrista, A los seguidores de Gamarra, por si acaso, en ese tiempo les decían burlonamente o de manera burlesca, le decían los gamarranos. Los gamarranos eran los seguidores de Gamarra. ¿Ok? El general gamarrista Pedro Bermúdez ¿ok? Pedro Bermúdez versus, ¿ya? Orbegoso. Versus Orbegoso. Esa es la primera guerra civil del Perú. La gente de Gamarra, que es conservadora, autoritaria, versus la gente de Orbegoso, que ¿qué tendencia tendrá, profesor? Si promulga una constitución liberal, automáticamente ya sabes qué tendencia tiene Orbegoso, pues, si no, no lo hubiera promulgado. Entonces, la gente gamarrista conservadora, liderada por Pedro Bermúdez, su líder máximo de Gamarra, versus la gente de Orbegoso. La gente de Orbegoso es liberal. ¿Está bien? ¿Qué cosa es eso? La Primera Guerra Civil. Ahí está. La Primera Guerra Civil. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? La Primera Guerra Civil. Ahora, ya está la Primera Guerra Civil. ¿Eso tiene solución? Claro que tiene solución. Y eso, que tuvieron enfrentamiento. Eso, que tuvieron enfrentamiento, confrontación directa. Batalla de Huaylacucho. Enfrentamiento directo ahí, guerra civil. Pero eso tuvo solución. ¿Y cuál fue la solución? Lo que también has colocado ahí. El abrazo de Maquinguayo. El abrazo de Maquinguayo. El pacto de Maquinguayo. El acuerdo de Maquinguayo. La paz de Maquinguayo, como quieras. Este abrazo de Maquinguayo, significará el fin de la Primera Guerra Civil del Perú. ¿Ok? Esto es el fin de la Guerra Civil. El fin de la Guerra Civil. O sea, Bermúdez se une a Orbegoso. Bermúdez termina uniéndose a Orbegoso. El abrazo de Maquinguayo es entre Bermúdez y Orbegoso. Y por lo tanto, si Bermúdez se unió a Orbegoso, ¿a quién traicionaron? ¿Quién traicionó a quién? Si Bermúdez se unió a Orbegoso después con este abrazo de Maquinguayo, ¿quién terminó traicionado? Correcto, Gamarra. Muy bien. Gamarra quedó traicionado. Su propio general se le voltea. Su propio general gamarrista Pedro Bermúdez, se une a Orbegoso. O sea, era enemigo de Orbegoso y ahora es amigo. ¿Con qué? Con el abrazo de Maquinguayo. ¿Me entiendes? Eso va a ocurrir. Gamarra fue el traicionado. ¿Me entiendes? A Gamarra lo dejaron solo. Ahora, ¿qué le habrá ofrecido Orbegoso a Bermúdez, no? O sea, algo tiene que ser, algo importante. Y entonces en la cabeza de Orbegoso ya estaba la idea de ¿qué? La idea
de pedirle a alguien más para poder unir lo que es Bolivia y Perú. Pero eso todavía estaba en conversaciones bastante iniciales. La cuestión está que Bermúdez y Orbegoso estaban de acuerdo. Bermúdez y Orbegoso estaban de acuerdo. Ante estos hechos de traición, dentro de los militares eso pues es lo peor que puede existir. Traicionar a tu superior. Entonces, uno de los oficiales del ejército de bajo rango se va a ir en contra de Orbegoso. Y Orbegoso, cuando estaba en Arequipa de visita, acá en Lima se le rebelan. Acá en Lima se le levantan, se le sublevan. Y entonces, ya, estalla ya una sublevación, un levantamiento que quiere desconocer a Orbegoso como presidente, quien se encontraba de viaje en Arequipa. Una sublevación en el Callao. ¿Ya? Con el señor Felipe Santiago Salaverry. Ahí está. En otras palabras, Salaverry le da golpe de estado, desconoce como presidente a Orbegoso. Ahí está. De esa manera es. ¿Ok? Ahora. Con este hecho, Salaverry se convierte en el presidente más joven de toda la historia peruana. Es el presidente más joven de toda la historia peruana. Para algunos textos, 29 años, para algunos textos, 28 años. Sea 28, sea 29, es el presidente más joven de toda la historia peruana. Más que Alan, por si acaso. ¿Entiendes? Más que Alan. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Orbegoso. Y entonces, ¿a quién pongo de presidente, profe? Punto 4. Último del caudillismo militar antes que comience la Confederación Perú-Boliviana. 4. Gobierno de... ¿Es el gobierno de quién? Es el gobierno de Felipe Santiago Salaverry. El gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Ahí está. Que va de 1835 a 1836. Profe, ¿qué? O sea, solamente gobernó un año nada más. Un año nada más. Un añito para Felipe Santiago Salaverry. Un añito para Felipe Santiago Salaverry. Un añito nada más, imagínate. Solamente un año en el poder para Felipe Santiago Salaverry. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener para Felipe Santiago Salaverry. Solamente un año en el poder. Nada más. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Ahora, cuando hablamos de Felipe Santiago Salaverry, ¿ya? Aparte de ser el presidente más joven de la historia peruana, vamos a colocar algunos puntos importantes. ¿Ok? Felipe Santiago Salaverry desconoció a Orbegoso como presidente. Desconoció a Orbegoso como presidente. Y se autoproclamó. ¿Ya? Se autoproclamó. O sea, él no dijo, soy el presidente del Perú. No. Él agarra y utiliza otro término. Se autoproclamó jefe supremo de la República. Ese es el título que se puso. Ahí está. Jefe supremo de la República. Eso es lo que tenemos. Jefe supremo de la República. Así se autoproclamó. Y con ese título estará en el poder. ¿Está bien? Jefe supremo de la República.
Ya está. A ver, voy a borrar esta parte, ¿ya? Voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte. Bien, voy a borrar esta partecita. Listo. Entonces, ¿quién está en el poder? Salaverry. Salaverry está en el poder. ¿Ya? Salaverry está en el poder. Se proclama jefe supremo de la República y hace algunos cambios bastante interesantes, ¿ah? Salaverry, en ese añito que le tocó gobernar. Hace cambios bastante interesantes. Por ejemplo, ¿no? Creación del tribunal, el tribunal de la acordada. ¿Qué cosa es eso, profesor? Lo que pasa es que en ese tiempo había un flagelo que estaba creciendo tremendamente. Ese flagelo que estaba creciendo tremendamente era el robo, la delincuencia, que en aquel tiempo le llamaban bandolerismo. Bandolerismo. Bandolero, bandolera. ¿Ok? Y entonces, creación del Tribunal de la Acordada, ¿no? Mediante el cual combate el bandolerismo. El bandolerismo. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué se establece con el Tribunal de la Acordada? Se establece la pena de azotes para los robos. Azotes, látigo. Imagínate. Látigo para los ladrones. Eso se hizo con el señor Felipe Santiago Salaverry. ¿Está bien? Lo segundo, ¿ya? Se castiga con pena de muerte, imagínate, con pena de muerte, los casos de corrupción. Si hay corrupción en el gobierno, se castigaría con pena de muerte, imagínate. Pena de muerte, fusilamiento. Fusilamiento. Ah, interesante, ¿no? Fusilamiento, pena de muerte. ¿Está bien? Fusilamiento. Eso es pena de muerte para los casos de corrupción. Felipe Santiago Salaverry. ¿Qué más? Se opuso totalmente al proyecto que querían llevar a cabo, ¿quiénes? Orbegoso, Bermúdez y el presidente boliviano, que era Santa Cruz. Se opuso totalmente al proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Se opuso. No estaba de acuerdo. La Confederación Perú-Boliviana, la unión de Perú y Bolivia. No estaba de acuerdo. ¿Por qué no estaba de acuerdo? Porque el predominio lo iba a tener Bolivia y él no quería. Igual, Gamarra también quería lo mismo, que sí quería unir la confederación, pero no lo quería en ese momento porque era predominio boliviano y él quería predominio peruano. ¿Me entiendes? Entonces, por eso se opuso totalmente a la confederación, para nada confederación. Y entonces, cuando se opone a la confederación, Orbegoso encuentra el pretexto necesario para recuperar el poder. Orbegoso y Bermúdez, aliados desde el abrazo de Maquinguayo, hablan con el presidente de Bolivia, Santa Cruz, que sí quería la confederación, y le dicen: señor Santa Cruz, si usted me permite regresar al poder en el Perú, acabando con Salaverry, yo me comprometo a algo. Llevamos a cabo el proyecto de la Confederación Perú-Boliviana. Lo desarrollamos. A lo cual Santa Cruz dice: estoy totalmente de acuerdo. Yo lo ayudo a usted a recuperar el poder y usted me ayuda a hacer la confederación. Punto, señores. Y es por eso que en un lado vas a encontrar a Salaverry y Gamarra en contra de la confederación y vas a encontrar a Santa Cruz
a Bermúdez y Orbegoso a favor de la Confederación. Y eso va a generar enfrentamientos. Las batallas que va a tener que enfrentar Salaverry de Yanacocha, Uchumayo y la que tienes que acordarte, Socabaya. Enfrentamientos entre los que quieren y los que no quieren la Confederación. ¿Ok? Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. Así va a ser. Entre los que quieren y no quieren la Confederación. Yanacocha, Uchumayo y Socabaya. ¿Y qué pasó? En esta última. Salaverry, presidente, fue capturado y por rebelde fusilado en la plaza de armas de Arequipa. Gamarra se salvó y se va a Chile. Orbegoso, Santa Cruz y Bermúdez encuentran el camino libre para formar la Confederación. Este es el fusilamiento del presidente Salaverry, que acaba todo intento de detener la Confederación. A partir de este punto ya tenemos la Confederación Perú-Boliviana. ¿Está bien? La Confederación Perú-Boliviana. Eso es lo que vamos a tener entonces. ¿Ya? Con esto termina el caudillismo militar. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Los primeros presidentes del primer militarismo. ¿Está bien? Listo, muchachos. Hasta ahí sería nuestro temita del día de hoy. El temita, nada más, el temita. ¿Ya? Hasta ahí sería.